están por aquí Javier Suárez y José María, perdón, José María Raquel, José María Pérez, sí. José María es digamos, empresario del turismo activo de Pateas de Tus Montes y miembro activo de plataformas de impulso de un sector que se involucra después pues claramente con la defensa del territorio. Lleva ya un montón de años, hace que lo conozco, desde la época que estaba en TEN, y ha sido y es impulsor dentro de las iniciativas que se van a hablar de paisajes y su valorización, ¿no? Y los cursos y las actividades de puesta en marcha de lo que estaba hablando ahora Araceli Bruno Iván, de cómo poner en activo los recursos agrarios con experiencias en distintas zonas. Justamente coincidía la semana pasada con un curso sobre paisajes agrarios que coordinaba Javier. Y nada, entonces ya aprovecho con la misma, presento también a Javier Suárez, compañero del Cabildo del área de agricultura, que lleva una experiencia amplísima, ¿no? Él es economista y es el responsable de la Unidad Orgánica de Desarrollo Rural del Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo, y con larga experiencia, ¿no? Profesional y docente en desarrollo rural, el sector agrario, viabilidad empresarial, etc. Les he entregado un folletito de un proyecto muy bonito en el que tenemos mucha ilusión, que se llama Tenerife Cauce Sur, que básicamente lo que queremos es que entren en esta web, que conozcan este proyecto. Es un proyecto de valorización en torno a la carretera Vieja del Sur. Este proyecto nació con Vicente Zapata, ha tenido muchos agentes que poco a poco lo hemos ido fraguando. Vicente Zapata en un origen con sus alumnos inventariando recursos en el territorio, Juan Antonio Jorge Peraza, que también trabajó en este proyecto, y después nosotros del Cabildo, Cayetano Guillén, Enrique Gómez, es decir, distintos técnicos que han ido trabajando y han ido mejorando este proyecto, que intenta pues, de alguna forma poner en valor los recursos de la carretera Vieja del Sur, la C822, la TF28 boliviana. Entonces, les pido que cuando puedan entren en la web lo conozcan. Brevemente, yo trabajo en el Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural, donde están estas unidades, la unidad de experimentación, las agencias de extensión agraria y desarrollo rural, está con nosotros Antonio Perdomo, que es jefe de la agencia de La Laguna y también de la comarca metropolitana, el Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife, el CESEBAT, que lo tenemos en el Jardín Botánico del Puerto de la Cruz, es una labor muy importante en el rescate y conservación de nuestras semillas, de nuestra agricultura autóctona. La unidad de valorización de productos agroalimentarios, la unidad de enología, la unidad de fincas. Nuestros objetivos: mejorar el nivel formativo de los habitantes de las zonas rurales. Damos formación a más de 250 agricultores al año. Mejorar el nivel de productividad del sector agrario y agroindustrial. Ahí entran proyectos en los que trabajamos: el proyecto Papa, viticultura, horticultura, fruticultura, subtropicales, cereales. Hacer frente al elevado uso de fitosanitarios en el sector agrario, mejorar la gestión de los residuos agrícolas y ganaderos, niveles de autoabastecimiento. Justo en estos días estamos haciendo una campaña de recogida de productos fitosanitarios que son un problema por la gran cantidad que hay de una forma anónima en el territorio y que intentamos contribuir a su recogida por el peligro que suponen. Ahí entran el proyecto de sostenibilidad, soberanía, seguridad alimentaria. Promover la implantación de las TIC en el sector agrario e industrial, agrocabildo.com, donde tienen todo nuestro trabajo. Es un portal web muy interesante, sobre todo para las personas que trabajan con el sector agrícola, pero también tenemos información de desarrollo rural. También intentamos impulsar la mejora del valor añadido de la productividad, la calidad y la competitividad. Este es nuestro proyecto de valorización y comercialización de los productos locales, poner en valor, incrementar la eficiencia de los recursos hídricos y energéticos, proyecto de riego y fertilización, favorecer la incorporación de jóvenes y la visibilización de la mujer en el sector agrario, fundamentales. Cada día metemos más recursos técnicos y económicos en estos proyectos. La agricultura tiene un grave problema de relevo generacional, la media de edad de nuestros usuarios sobrepasa los 65 años.
¿Cuál es el futuro de esta agricultura con esta media de edad? Estamos trabajando con los jóvenes de una forma muy importante, y el papel de la mujer rural en el mundo agrario rural de Tenerife es clave. También intentamos impulsar medidas para paliar la fragilidad del patrimonio natural, arqueológico, cultural y etnográfico. Ya nos vamos acercando a esta jornada. Aquí están nuestros proyectos Patrimonio Rural y Conservación de la Biodiversidad Agrícola. También promover una cultura emprendedora y favorecer el incremento del tejido empresarial en las zonas rurales de Tenerife. Cualificación, empleo, empresa rural. Entonces, dentro de la línea de paisajes agrarios, desde hace pues como 8 años nos planteamos la necesidad de acercar los paisajes agrarios al mundo turístico. Suena un poco, porque vemos que hay un turismo que nos visita cada vez que demanda otros productos, y creemos que de una forma sostenible y respetuosa con el medio es posible que estas personas se acerquen a los paisajes agrarios como un gran recurso que también necesita a lo mejor de estas rentas, insisto, de una forma sostenible y respetuosa, ¿no? Entonces ya este año, la semana pasada justo, celebramos en la Orotava la 6ª edición del curso de Paisaje Agrario y Turismo. Lo hacemos en colaboración con el área de turismo del Cabildo, y con este objetivo: facilitar herramientas para la interpretación del medio rural de Tenerife y particularmente los paisajes agrarios y el patrimonio rural. ¿Quiénes conocen ese paisaje agrario? ¿Quiénes lo conocen muy bien? Pues los agentes de extensión agraria. Entonces, básicamente han sido los agentes de extensión agraria, Antonio Perdomo, que está aquí, y los otros 24 agentes de extensión agraria, los que de alguna forma están mostrando estos paisajes agrarios en este caso a los alumnos de este curso, pero que creemos que intentamos que llegue a quienes lo tendrían que enseñar de una forma visible, ¿no? Que son estos destinatarios de este curso. Intentamos que nuestros alumnos sean empresas de turismo activo, guías e informadores turísticos, promotores y gestores de alojamientos rurales, personal técnico vinculado al turismo, desarrollo local, medio ambiente, agricultura, patrimonio. Este es el cartel de las jornadas del año pasado, que lo hicimos en la Casa del Vino, que se centró en la comarca de Acentejo, donde hacíamos 3 sesiones teóricas en la Casa del Vino, que es un enclave maravilloso, y 2 visitas a campo. Pero ya en estas jornadas nos plantearon que más visitas y menos teoría. Los alumnos quieren ir al campo, quieren ir a la naturaleza. Entonces ya hemos hecho la semana pasada estas jornadas de paisaje agrario y turismo, la 6ª edición, en el Valle de la Orotava, en el Liceo Taoro, y en ellas pues ya pusimos 3 visitas en campo y 2 días de teoría. Tengo aquí el programa. Está muy pequeño, no se ve, pero yo se los cuento. Entonces, tuvimos unas ponencias creo que muy interesantes, a José Carlos Cabrera de Patrimonio, que nos dio las claves para la protección de los elementos patrimoniales en el territorio, y que tuvo una charla muy interesante. Después también tenemos a Iván González, de la empresa Eventium, que nos dio una charla muy interesante sobre el trabajo que está haciendo. Es un geógrafo que trabaja en la recuperación de patrimonio, de elementos, y ahora pues nos ha presentado un proyecto para poner en marcha el Ecomuseo del Tanque, que es una obra que se acaba de terminar en los partidos de Franchi en el Tanque, y que el año que viene se va a poner operativa, que además va a tener un pequeño nido para empresas de senderismo y bicicletas, etcétera, que podrían tener cabida allí. Es un sitio estratégico, de allí sale tenemos cerca los partidos, la ruta al último volcán, al Chinllero, etcétera. Y es un sitio maravilloso, ¿no? Y después ya el martes nos fuimos a hacer la ruta por las medianías del Valle de la Orotava, paisajes de castaños, viña en cordón, pinolere, y acabamos en Icó el Alto, en la asociación de Papa Bonita de Icó el Alto, donde hicimos una degustación de papa. Icó el Alto, un gran desconocido para muchísima gente de esta isla de Tenerife, quitando a la gente del Valle de la Orotava, un gran desconocido. El miércoles volvimos de nuevo al aula, al Liceo Taoro, tuvimos a Vicente hablándonos del Camino Candelaria y otros, que fue también muy interesante. Y después, ¿quién era la segunda ponencia del miércoles?
Ah, sí, por favor. La estrategia insular de senderos que se está preparando desde el área de medio ambiente, y nos la contaron Tony, la geógrafo de medio ambiente, con Aida Cedrés de Turismo de Tenerife. Ese es un proyecto muy interesante que muy pronto, ya seguro que algunos de ustedes ya tienen conocimiento, y pronto todos tendremos que opinar porque es un documento clave para el conocimiento del medio ambiente de esta isla. No he comentado que también lo que hacemos es llevar experiencias concretas, es decir, en la parte teórica. Por ejemplo, el lunes llevamos a las hermanas Contreras de Buenavista, que están haciendo unas conservas maravillosas. Llevamos la finca El Patio, que también gente que está haciendo cosas interesantes, pues darles una oportunidad también de que se les conozca, ¿no? En la ruta del jueves nos fuimos a conocer el Museo de Etnografía, la Casa de Carta, que es un gran recurso también y un gran desconocido con muy pocas visitas. Algo entre todos creo que debemos de darlo a conocer y que tengan más visitas. Nos fuimos a la Bodega Domínguez, que está haciendo un proyecto muy bueno con escolares, pisando uva, etcétera, y acabamos en Ravelo, en la Asociación de Productores de Manzana Reineta, que están sacando esta sidra, que se llama Posma, que también mucha gente del mundo turístico no conoce y que creemos que es un recurso muy importante que hay que conocer, y cuando compramos una botella de sidra Posma, pues estamos posibilitando que se mantenga la manzana reineta y toda la cadena que ustedes están imaginando. Por eso tenemos que también acercar el mundo rural, el mundo agrario, al mundo turístico, y cuando hablo de turismo no hablo solo del turismo de fuera, hablo también de la población local. Aquí vive muchísima gente que somos urbanitas y que necesitamos facilitarles el acercamiento a este mundo agrario rural. Y ya el viernes hicimos un paseo por la costa del Valle de Orotava, también muy interesante, con Lorenzo Rodríguez y Tomás Suárez, dos agentes de detención cualificados, la zona de Nani, la zona del Rincón. Nani es el dueño del Rincón. Entonces, pues todo lo que es la interpretación, porque una cosa es verla con nosotros y otra cosa es interpretarla con agentes de extensión agraria cualificados que te explican ese paisaje de la platanera, por qué ocurren las cosas, cuáles son los ciclos, por qué la interpretación de lo que estás viendo, que es también lo que el visitante está demandando. Y no solo la platanera, sino ahora ahí hay aguacates y otros cultivos. Y también ese día aprovechamos para hacer una visita al Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife. Perdón, ya me he excedido de tiempo. Perdón, José María. Mi nombre es José María Pérez y trabajo para la empresa Patea Tus Montes, Senderismo y Aventura. Nuestra intención es mostrar un Valle de la Orotava lleno de sabores, ¿no? Sabor a queso, sabor a vino, sabor a gofio, y todo esto envuelto en un breve recorrido a pie para conocer el origen volcánico del Valle de la Orotava y, por contexto, el de la isla de Tenerife. Nuestra idea de recorrido a pie en un entorno como este, que es la caldera de la Orotava, es dar a entender a los visitantes nuestra continua vida cerca de los volcanes, ¿no? Estamos en un cráter que se ha convertido en una zona recreativa, ¿no? Ha pasado de ser el lugar más peligroso del mundo al lugar más acogedor de este Valle de la Orotava, ¿no? Claro, que las mejores fotos son las que la gente sonríe. Sí. Bodegas El Penitente es una bodega que está situada en la zona de medianías de la Orotava y que intenta demostrar con nuestros vinos la singularidad de la viticultura de la zona y que ese sistema de cordón trenzado único en el mundo se expresa en nuestros vinos. Sí.
se han dado cuenta durante la proyección, lo que se ha visto ha sido paisaje, ¿no? Sobre todo, ¿vale? Entonces, bueno, quizás a lo mejor esa es la razón por la que estoy aquí. Nosotros, como Patea tus Montes, se nos ocurrió en un momento determinado unir los valores paisajísticos y agroeconómicos del Valle de la Orotava en un producto turístico que denominamos los 3 sabores de las medianías, donde el queso, el vino y el gofio iban a ser los grandes protagonistas, unidos por un cordón que era el pateo, el senderismo, que era donde yo entraba. Esa propuesta que se hizo de manera sencilla, con cafés, con bares, con una reunión muy tímida en el Ayuntamiento de la Orotava, cogió forma cuando planteé este vídeo y un pequeño servidor web para crear lo que podría ser una ruta turística, y me dio por presentarlo a un concurso nacional en la Feria Fitur 2017 al mejor producto etnogastronómico de España. Pues ganamos. O sea que ahí no pudimos hacer otra cosa que echar adelante esta idea, ¿no? Claro, la repercusión mediática que nos dio el haber ganado el concurso nos ilusionó y nos lanzó a sacar el producto adelante. Pero, evidentemente, prueba-error, las cosas hay que hacerlas, hay que probarlas, y si no funcionan hay que volver a replantearlas. Y no funciona. Esta maravilla no funciona. Turísticamente hablando no funciona. Cuando nosotros empezamos a movilizar este producto en el mundo de los operadores turísticos, empezamos a encontrarnos con la dificultad viaria para llegar a los lugares, ¿vale? Con el tiempo que teníamos que utilizar en las actividades. No daba tiempo, o sea, nuestra idea maravillosa no congenia con los horarios turísticos, ¿no? Por decirlo de algún modo. Cuando hablo de turismo de masas, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado? Que claro que nosotros tenemos que llegar, que ese es el nuevo replanteamiento, a ese turismo no de masas. Porque el turismo numeroso necesita mínimo 40 plazas en una guagua, no cabe, ¿vale? Tienen que llegar a almorzar al hotel, no llegamos, ¿vale? Y imagínate, ¿no?, el hambre que van pasando, probando bocadito a bocadito, cuando llegas al vino ya la cabeza la tienes loca, ¿no? Y con mucha hambre. Entonces, no funcionó. Había que también poner de acuerdo a 4 entidades, Pinolere, la quesería de Benijo con el trasiego que supone, la bodega El Penitente, y yo era, digamos, el más disponible de todos, por eso lideré este proyecto, porque era el que más tiempo tenía. Entonces, claro, teníamos dificultades con los horarios de la quesería, porque claro, ¿para qué vamos a llevar a los turistas a una quesería por la tarde si no está en producción? Porque lo interesante es ese paseíto que nos dimos nosotros, ¿no? Porque para ver máquinas, ¿no? Y claro, cabras no hay, pues la leche viene, ¿no?, directamente. Entonces, bueno, simplemente mi experiencia lo único que dice es que, bueno, se pueden hacer cosas, ¿no? Evidentemente no... Muchas veces está en nuestra cabeza una idea fantástica que luego cuando la pones en el suelo, ¿no?, y la intentas estabilizar, pues lo que ocurre alrededor no te lo permite, ¿no? Nosotros teníamos una idea muy fantástica, pero luego nos dimos cuenta de que no servía para el turista que venía de manera individual, ¿vale?, porque había que conseguir un mínimo de participantes y no todo el mundo tiene organizada la semana como tú quieres, y tampoco servía para los grupos numerosos, porque no caben, si han estado en la bodega del Penitente, para llegar, pues en guagua es complicado, ¿no? Y luego, ¿qué ocurrió? Que cuando ya conseguimos un operador que estaba interesado, quitó el hilo conductor. Dice, sí, pero sin senderismo. Digo, bueno, pues entonces, tío, ¿de qué sirve esto, no? ¿Vale? O sea, todo sí, pero sin senderismo. Él quería la guagua aquí, aquí, aquí. Lo típico, lo que ya estaba hecho. Entonces, claro, ahí evidentemente no le dimos la oportunidad de que nos contratara, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, estamos con una nueva idea basada en esta propuesta, con la única intención de dinamizar las medianías de la Orotava, porque sí es verdad que todo el mundo lo sabe, lo que vivimos en el norte más de los que viven en otro lugar, y es que el turista entre la Orotava y el Parque Nacional del Teide ni se para, ¿no? Y si se para es porque alguien necesita ir al baño, ¿vale? Entonces hay una franja, ¿no?, poco visitada, por decirlo de algún modo, del Valle de la Orotava, que se podría interconectar, ¿no?, de esta manera.
Sería fantástico que se pudiera hacer todo a pie y hacer una jornada completa de senderismo. Es difícil, pero la combinación, nuestra intención era de bajar caminando de la Caldera a Pinoleres, ¿no? O intentar hacerlo más corto, bueno, ya buscaríamos distintas soluciones, pero no cuadraba, y bueno, realmente estamos contentos por lo que nos ha pasado, porque salió muy bien, estamos tristes porque no lo podemos seguir llevando adelante, pero tenemos ganas de reinventarlo, ¿no? Entonces, los productos turísticos de paisaje, agricultura y medianía, uno los tiene muy idealizados al Pirineo, porque claro, vas allí y realmente se vive la esencia, ¿no? Nosotros lo podemos hacer, tenemos que inevitablemente utilizar medios de locomoción contaminantes para ir a visitar a los lugares, pero es viable, ¿no? Este proyecto, bueno, gustó mucho en la península. También es verdad que siempre se ha hablado de enogastronomía turística en Canarias, pero a nadie, no sé por qué, a nadie nunca se le había ocurrido presentarlo así a nivel nacional. Esto fue también un golpe de suerte, salió bien, ¿vale? Lo pasamos muy bien en Madrid, ¿vale? Tengo un álbum de fotos fantástico con todos los políticos habidos y por haber. Gente que yo pregunté, ¿quién es este, no? La típica foto, no, el alcalde del Tacoronte y tal. Bueno, todo el mundo se juntó, a lo mejor está por aquí, ¿no? Bueno, lo dicho, pues nada, yo quería empezar con el vídeo porque era muy duro y después de tanto palique. Esa fue nuestra propuesta, los 3 sabores de la medianía. ¿Es posible? Claro que sí. ¿Vale la pena equivocarse? Claro que sí, lo importante es intentarlo. Lo que disfrutas realizando el proyecto, que te quiten lo bailado, ¿no? Y si luego no sale, pues inventamos otra cosa. ¿Dónde estoy ahora? En Madeira, inventando un rollo allí, a ver si sale. Pero la idea es, ¿no? Y además esto te enseña, ¿no? Muchísimo, ¿no? Una experiencia muy, muy fuerte, ¿no? Y te enseña a trabajar en grupo, porque yo sí soy autónomo desde hace 21 años, siempre he trabajado solo, hago lo que quiero, me cojo las vacaciones cuando me da la gana, no dependo de nadie, y trabajar en grupo es complicado, ¿vale? Entonces me ha enseñado mucho a trabajar en grupo y dejar que la gente también forme parte del proyecto, porque claro, yo tengo alma de líder laboral, no lo puedo evitar y siempre voy así, ¿sabes? Como aquí el colega, ¿no? El Nani, ¿vale? No lo podemos evitar, no lo podemos evitar. Entonces, claro, bajarte y que la gente opine, ¿vale? Y que colabore es fantástico, ¿no? Y aparte que te quita un montón de peso laboral, ¿no? Oye, de verdad, muchas gracias por este ratito. El pressing de este último rato. Y nada, quedan unos minutos para que podamos suscitarse algunas preguntas. Buenas tardes. A mí me gustaría hacer dos cuestiones, ¿no? Por un lado, a lo largo de estas jornadas hemos visto diferentes iniciativas, distintos proyectos que tienen íntimas relaciones, ¿no? Entre ellos. Entonces, antes lo comentaba con un compañero, me preocupa que no haya coordinación o que no haya, digamos, conexión entre esos proyectos. En el caso, por ejemplo, de los corredores ecológicos, que ya la señora Patricia Casal nos los expuso, me gustaría saber si hay, por ejemplo, un diálogo con el Observatorio del Paisaje de Canarias, que si no me equivoco, el señor Paler es su director, ¿no? Como para coger esas dos iniciativas de referencia y no retrotraerme mucho en el tiempo a la semana pasada. Y después, por otro lado, el tema del proyecto del ecoeje me ha resultado muy interesante. De hecho, yo vivo dentro del ecoeje, del ámbito de actuación, concretamente en el Sobradillo, y en este caso, tal y como nos expusieron los compañeros, que el Camino Viejo de Candelaria lo atraviesa, por tanto hay una conexión del ecoeje con la cuestión patrimonial, por eso estamos aquí. También quería preguntar si se va a tener en cuenta, por ejemplo, el proceso de participación ciudadana que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con las diferentes asociaciones de vecinos de los distintos distritos de todo el municipio que están recabando propuestas patrimoniales. Entonces sería interesante que el ecoeje también recogiera esos proyectos o los más significativos o aquellos que se puedan llevar a cabo, ¿no? Por integrar la clave patrimonial en el proyecto. Después también el proyecto, claro, se está desarrollando en el distrito suroeste, que es uno de los distritos que de cara a la expansión urbanística del municipio de Santa Cruz de Tenerife, pues es clave o es estratégico.
Entiendo que ahora, no sé si el Plan General está ahora en un proceso, no sé si se está comenzando otra vez por la cuestión judicial que hubo, quizás una buena oportunidad para tener en cuenta esa realidad y cómo los objetivos que ustedes plantean en el proyecto son compatibles con la planificación territorial que plantee el PGO en este distrito, ¿no? Y una cuestión que sería interesante, una variable a tener en cuenta en el proyecto, es el tema que a mí me preocupa por ser un vecino del Sobradillo, específicamente el tema del ruido. Es decir, creo que también hay que tender a crear ciudades sostenibles desde el punto de vista del ruido, es decir, el impacto sonoro del tráfico en aquella zona o en determinados puntos es importante. Y creo que es una variable que se nos está pasando de largo. Sí que me ha resultado positiva, me ha resultado interesante que planteen el tema del cambio climático, que también es una cuestión que creo que estamos pasando de puntillas en algunos casos y es un problema bastante grave que tenemos que afrontar. Gracias. Bueno, pues respondiendo al trabajo de los corredores ecológicos y la interacción con otros departamentos en esta materia, primero decir que, claro, aquí siempre estamos condicionados por los tiempos, ¿no? Al final la exigencia de identificar estos corredores viene de una exigencia de la propia planificación territorial que en sus instrumentos dice que hay que tener en cuenta los corredores ecológicos. Si no se ha identificado, ¿cómo se van a tener en cuenta? Y de ahí surge pues, un concurso público y un trabajo que hay que ejecutar en un tiempo. Entonces estamos primero atados por estos tiempos y estos condicionantes. Eso no quiere decir que dentro de ese margen tratamos de hacer el trabajo lo mejor posible colaborando con quienes están interesados en él y con quien puede aportar a él. Nosotros en concreto estamos trabajando bastante codo con codo y en colaboración con el Departamento de Planificación Territorial, que son quien nos realmente contrata para esto, y luego con técnicos de medio ambiente, del área de medio ambiente. Por lo menos 10 técnicos han estado trabajando con nosotros, dando sugerencias y revisando. En concreto con el Observatorio de Paisaje no hemos hablado, la verdad, directamente. Ellos sí que nos han trasladado preocupaciones de otros departamentos, los técnicos de medio ambiente, y están revisando el trabajo pormenorizadamente. Ahora, la idea de esta presentación que estaba comentando antes que vamos a hacer, de cara probablemente a mediados de diciembre, pero todavía no está decidida la fecha, es una presentación con todas las áreas del Cabildo, para que se sepa, ¿no? Pues para que se sepa que esto está ahí, que hay un material geográfico que se va a incorporar a las bases de datos de GrazCam para que también puedan servirse de él. Ahora todavía tenemos que revisar toda la información y las capas y demás, pero la idea de esa presentación es informar. No tanto trabajar colaborativamente, porque el trabajo ya está prácticamente en fase final, pero sí que lo conozcan y que sepan que está ahí. Y luego, además de eso, hay prevista el año que viene probablemente una presentación ya más general a la ciudadanía, que va a ir pues, en coordinación con otra que se va a hacer sobre un tema de biodiversidad, que se está trabajando desde el área de medio ambiente, y ahí lo presentaremos. Pero digamos que el trabajo más codo con codo o más implicado ha sido pues, del área de planificación territorial y del área de medio ambiente. En el caso del Observatorio de Paisaje pues no hemos tenido un contacto directo, pero bueno, desde luego todas las aportaciones que puedan hacer al trabajo, porque este trabajo no es un trabajo que se quede ahí estático. Para mí esto tiene que continuar, indudablemente, porque en 8 meses identificar los corredores ecológicos de una isla como esta, con la diversidad que tiene, o sea, es realmente un trabajo sintético dentro de lo ya complejo que es. Entonces esto va a tener que tener una continuidad y yo espero que en esa continuidad, y sobre todo al bajar este estudio a lo local, pues sí tenga más implicación otros departamentos y puedan continuarlos. Yo creo que estos corredores de alguna forma están vivos, o sea, quedan ahí, pero se tiene que evolucionar el trabajo y esperamos que sirva para eso. Gracias, Patricia. Bueno, voy a hacer una cosa que intervengan, o sea, más bien que se pregunte. Hay 3 palabras pedidas, que sean y después las personas a las que se ha hecho referencia intervengan al final. Para intentar máximo 8 minutos, entre otras cosas porque hay que ir a comer, descansar y después estar aquí a las 4 por consideración al compañero Tony, que va a hablar a las 4 para que no le parezca a nadie, todo el mundo va a echar la siesta aquí. Entonces, había pedido la palabra a Miguel. Sí les pido que sean lo más concisos que puedan.
Miguel. Seré muy breve. Yo creo que lo que le falta a los paisajes agrarios de Tenerife y al tema de Patria de tus Montes, al producto ese que es buenísimo, y es una pena que esté en Madrid, es uno o varios burros. Yo lo expuse en la ponencia mía, yo creo que sería el hilo que te permitiría llevar las viandas, estar en el sitio del paisaje, conexionarlo todo y no depender de un tipo de infraestructuras que a lo mejor hay que cuestionarse si deberían de estar allí o no. Juan. Quiero decirle a José María que me encanta que alguien también cuente lo que no sale. ¿Perdón? Que me encanta también que la gente que se cuente lo que no sale y la posibilidad de rehacerlo, ¿no? Porque a veces parece que todo no sale bien y no. Y luego, una cosa que siempre me pasa con esto del paisaje es que yo me pregunto hasta qué punto repercute el acercamiento del turismo al paisaje agrario en la economía de los agricultores, que si eso se lo preguntan y se lo contestan sobre todo. Pues perdón, yo para Patricia, yo estaba en política territorial haciendo el pliego que tú estás ahora. Lo que pasa es que yo volví a medio ambiente, que es mi área. Entonces, es una pregunta, por un lado, si habían tenido en cuenta la parte, como estamos hablando también de las cuestiones culturales, la parte agraria, si hay corredores agrarios, ustedes los han identificado para, yo no sé, para aves cerealistas o lo que sea, eso por un lado. Y segundo, estaba puesto en el pliego incluso el tema de la cañada verde. El otro día le pregunté a Miguel Pérez Carballo, que es su artífice con una serie de compañeros, y no habían hablado con él. Yo lo que te sugiero que si quieres, antes de que termines el trabajo, porque toda la parte de Anaga es que se ha quedado, como bien sabes, aislada totalmente del resto de la isla, ¿no? Entonces ahí es donde hay un trabajo que hacer y ellos tienen ideas, ¿no? Y luego ya la parte de la Laurisilva, añadir una cuestión sola, que es el tema de la conectividad. Además va a estar influido también por el cambio climático. En Anaga precisamente se va a quedar aislado también ese monte, no sabemos qué va a pasar. La Laurisilva está ahí un poco comprometida, y eso que tú nombrabas de la franja de la Laurisilva de conexión por el norte está muy bien. Hay una persona también que te sugiero, que no sé si lo comentaste con él, yo no lo sé, que es José Luis Martín Esquivel, que conoce todo el problema ese y te puede aportar bastante, ¿sabes? De lo del tema del patrimonio, me imagino que te refieres al proyecto que está liderando Diria. Pues efectivamente ya estuvimos reunidos con ella, porque nos convocó en la zona, en la asociación de Mitila Eco, para ver si hacíamos propuestas de patrimonio que hubiera por la zona que quisiéramos, que estuviéramos interesados en que se protegiera. Patrimonio no, porque todavía no está protegido. Nosotros, por ejemplo, estamos muy interesados en que se protegieran las naves, las antiguas naves de Telefónica, porque nos parece que son dos edificios y otro que está un poco separado, y en el medio una explanada que ahora mismo está toda llena de troncos de Telefónica, pero que además está justo en el espacio bisagra entre la zona urbana y la zona rural, y nos parece que podría dar bastante juego para la dinamización del ecoeje. O sea que en ese sentido sí estamos en contacto. Por supuesto que a mí me parece que ojalá este estudio y esta participación ciudadana sirva para reconsiderar algunos planteamientos del plan general, sobre todo que algunas infraestructuras grandes que tampoco está muy claro que sean viables o deseables en este momento actual, ¿no? Hay que tener en cuenta todo lo que hay y lo que está en planeamiento, pero ojalá esto sirva para reconsiderar algunos. Y luego lo del tema del ruido se tocó en el clúster de construcción sostenible. Se hizo un estudio también sobre la necesidad de tratar de humanizar un poco más ese paisaje y tratar de hacer un poco más corredores urbanos interiores, ¿no? En plan, no solamente secuestro de CO2, sino secuestro también de fijación de partículas del viario que hay por ahí, generación de sombra, favorecer los microclimas. Y en esa sabana grande, uno de los proyectos que planteábamos era el estudio del árbol urbano como estrategia de lucha contra el cambio climático, o sea, que es capaz de generar microclimas, de generar sombras en sitios donde te pudiera interesar, que se estudie también el tema hídrico, ¿no? La demanda hídrica, y que lo que se plantee sea sostenible. Entonces, lo que se plantea es un estudio en el que haya un estudio del secuestro de CO2 de determinadas especies que sean adaptadas a suelos de costa, medianía y un poco más alto, allá donde llegue la edificación,
y en las diferentes vertientes de las islas. Nosotros, claro, yo soy economista, primero son las perritas, más que yo soy ingeniero técnico agrícola. Es decir, lo que intentamos es facilitar que se conozca el mundo rural, que se conozca el mundo agrario. Ahí hay muchos temas. Primero, la sensibilidad, y eso casa con una campaña que tenemos por ahí de productos de Tenerife frescos comprometidos. Te damos frescura y te damos compromiso. Tenemos que comprarlo de aquí, porque si no compras lo de aquí, la cosa no va bien. A todos nos gusta un campo cultivado y tal. ¿Por qué conocer? Primero, porque si ya la población local nos animamos a ir al territorio, esto casa después con que algunas de estas visitas pueden acabar en un mercadillo, pues ya hagas gasto en este mercadillo. Muchas de estas explotaciones agrícolas se están preparando para la visita. Tenemos muchas bodeguitas que tienen ya un centro donde se hace una degustación y un punto de venta también, ¿sabes? Claro que sí. Después está la venta local. Después está en el mismo sendero el que haya un guachinche, pequeño restaurante que está en condiciones, ya que está por allí hay que comer, hay que tal, pues hacen gasto también. Entonces, aquí es la sinergia, ¿no? Es decir, es peor el ignorar que hay un mundo allá arriba, que vive una gente y que por encima de la autopista, pues yo no sé lo que hay, pero yo creo que por encima de la autopista está el monte y el Teide, y resulta que no, que por encima de la autopista hay un mundo riquísimo, lleno de atractivos, un mundo para conocer para la población local y para la población de fuera, y que además necesitamos posibilidad que se generen rentas allí, porque si no esa gente acabará pues yéndose allí con el consecuente abandono, etc. Entonces es la mezcla de todo. Ahí está este proyecto de la carretera Vía del Sur, ahí se está animando el cicloturismo, pues ya va a haber unos puntos para dejar la bicicleta, esos cicloturistas paran, tienen que comer, tienen que hacer sus cosas. ¿Sabes? Entonces ahí puede haber gasto también. Y después ese cicloturista que conoce esa medida, oye, pues voy a ir con el coche y me llevo a la familia y voy a hacer hoy la ruta de Fania, de Güímar a Fania. Y otro día hago de Fania a Lico, de Lico a San Miguel y paro y tal. Entonces, pero es un trabajo complicado. También el tema de sensibilización, la gente lo va viendo. Antes teníamos a nosotros esta duda, ¿no? Porque tuve la oportunidad de estar en la charla del compañero que habló sobre los burros. Sí, burros animales. Ahora que me comenta, ya me voy a hablar de esa fantástica afición o idea que en la que estás metido, ¿no? Hombre, sería una idea fantástica. Bueno, la verdad que muchas veces yo en Aguamansa, debajo del bar de Aguamansa, que estamos en el restaurante con los camellos, que solamente los tienen por ahí para dar una vuelta en un terreno, y digo, coño, pues ya que están, ¿por qué no son capaces de abrirse un poco más? ¿No? Nunca se sabe, ¿no? Claro, esto hay que convencer ahora al Chuchi para que ponga los burros en Quirolenes. Y que no te denuncien por usar burros. Bueno, claro, ahí estamos en esa... A la presentación mía del otro día. Yo le físico. Terminamos la Pero tranquilo que la gente habla de ti por Facebook. Y seguimos con un reporte. Bien. Y que esto, bueno, Juanma, pero tiene que ser... Solamente una aclaración puntual, ya que se mencionó el tema del observatorio. El observatorio tiene rango regional y las competencias con respecto a paisajes son a nivel de cabildos, que son los encargados de desarrollar el tema de los cabildos. En este momento el observatorio tiene bastante buena relación con casi todos los cabildos, unos más y otros, obviamente, pero hay una dificultad enorme porque los departamentos que teóricamente están interesados por el paisaje están fragmentados completamente. Por tanto, se desconocen muchísimo de los proyectos que se están llevando porque hay interpretaciones incluso diferentes en diferentes cabildos con respecto al término paisaje desde el punto de vista conceptual y como se ha demostrado también aquí en estas sesiones. Por tanto, hay una dificultad inherente todavía a que es muy joven esto del paisaje. Y cuando digo que es joven, en el sentido de que si el núcleo fundacional podríamos entender lo que es la Convención Europea del Paisaje, estamos hablando todavía de 16 años, por tanto un adolescente. Las estructuras de organización territorial o las estructuras de organización ambiental o las estructuras de organización fundamentalmente agrícolas o incluso de cualquier otra que terminen también desde el punto de vista del territorio, todavía no tienen, yo creo que totalmente asumido cuál es el valor o los conceptos aquellos que se están aplicando desde el punto de vista del paisaje. Por tanto, crean disfunciones normales que poco a poco se están intentando resolver. Una de ellas, por ejemplo, es
ejemplo del proyecto de ese, como otros muchos en toda Canarias, ¿no? Antes comentaba que estábamos limitados por el tiempo. Otra limitación que tenemos es la escala, ¿no? Estamos trabajando una escala insular, entonces aquí había que extenderse un poco en lo que es la metodología de trabajo, pero bueno, lo que hicimos fue utilizar una herramienta que es una herramienta de SIG, ¿no? De Sistemas de Información Geográfica, y esa herramienta le damos una serie de información para que calcule con unos parámetros que nosotros hemos previamente pensado, y hay todo un trabajo intelectual detrás de eso, pues nos dé probables corredores, ¿no? Que al final acaban siendo rutas de bajo coste para que las especies se puedan desplazar por ellos, ¿no? Entonces, todo esto, para poder, digamos que alimentar esta herramienta con información, ha habido una investigación primero de las informaciones que estaban actualmente georreferenciadas, y entre ellas se han introducido los usos del suelo y las coberturas vegetales. Estas capas de información se trató de actualizar al máximo posible toda esta información, porque bueno, pues no toda es muy reciente, hay alguna que ya lleva unos años, cosas que han cambiado. Si observas la capa de cobertura y con la ortofotografía se ven cambios, pero dentro de esta capa de cobertura están los usos agrícolas y están los cultivos. Vale, una vez introducido esto a la herramienta, le tengo que decir a la herramienta las especies que yo quiero utilizar como modelo de conectividad, porque estamos hablando de la conectividad funcional, es decir, no solo de qué estructura tiene las manchas de paisaje, sino si por ellas se pueden desplazar las especies que nos importan como modelo de biodiversidad. Si una especie se puede desplazar, probablemente otras también, ¿no? Entonces, le hemos dado al programa esa información sobre las especies, y en esa información está si una especie se puede desplazar a través de la cobertura cultivo, por ejemplo, o a través de la cobertura matorral, o a través de la cobertura arboleda o jaral. Entonces, luego el programa lo que hace es, el programa tiene como unas bases de capa de información que le informan sobre el territorio y te dice, y tú le dices, vale, pues ahora puede pasar por aquí esta especie, y con esa conjugación de capas se ve por dónde y por dónde no. Con esto lo que quiero decir es que los usos agrícolas están introducidos en la información que le damos al programa, pero están también a una escala insular, no están a una escala de detalle municipal. Si quisiésemos estudiar los corredores a una escala local, el trabajo tendría que ser mucho más detallado, probablemente con estudios de campo mucho más detallados, pero se ha tenido en cuenta, sí, dentro de las coberturas que estas herramientas utilizan. Las coberturas de tipo agrícola están introducidas ahí. Lo que pasa es que a una escala de trabajo, para que os hagáis una idea, la cartografía final tiene una escala 1/25.000. No es una escala de detalle de planificación, porque no es posible hacer la identificación de corredores en una isla entera en 8 meses a escala 1/5 o a escala 1/2000. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, porque claro, pero claro, es que requeriría una explicación más detallada de la metodología, pero la forma en la que se han tenido en cuenta los usos es a través de unas capas de cobertura a escala insular, con las cuales se ha alimentado esta herramienta que se ha utilizado. Y esas capas han sido previamente analizadas y contrastadas. Y con respecto a las especies modelo, estas especies han sido elegidas en conjunción con un grupo de 8 expertos, entre los cuales hay personas del mundo académico y también del cabildo y técnicos, para no solo seleccionar las especies, sino para que ellos revisasen toda una serie de formularios en los cuales nosotros calificamos lo adecuado de cada valor del territorio, de cada valor de cobertura, de cada valor de elevación para la especie, y el experto en la especie lo corrigió y lo avaló. Entonces, hay un trabajo consultivo muy importante, primero con los técnicos que nos están controlando y revisando el trabajo, y luego con un comité científico que ha apoyado todos los parámetros, todo lo que ha sido la parametrización del modelo, que se llama así, ¿no?, en ciencia, y que ha sido un trabajo laborioso y hecho pues con lo más celeridad posible, pero dentro de los límites que tenemos, que ya son complicados. Pero bueno, como digo, en la presentación que vamos a tener, yo invito a participar a todo el que quiera, que se va a hablar como más en detalle de esta metodología, y se va a comprender un poco mejor el resultado del trabajo.